Buenas tardes y buenos días, depende de dónde se encuentren. Buenas noches, sean bienvenidos a este panel sobre perspectiva para la paz y desarrollo, enfoques comparados en América Latina, ¿no? Tenemos el gran gusto de contar con dos extraordinarias panelistas con gran experiencia que nos van a ayudar y tratar de guiar, digamos, a navegar en esta perspectiva de la aplicación de los enfoques prospectivos, ¿no? En sus diferentes posibilidades, ¿no? Nos acompaña primero Antonella Espada. Ella es ecuatoriana italiana, ¿no? Especialista en prospectiva, ex coordinadora además del proyecto de análisis político y escenarios prospectivos del PAPEP, un gran proyecto del PNUD. Tiene 15 años de experiencia en cooperación para la paz y el desarrollo, trabajando en Naciones Unidas, en diferentes organizaciones internacionales y gubernamentales, eh, donde ha ido trabajando áreas como la gobernabilidad democrática, la igualdad de género, la prevención de conflictos, la construcción de paz. Así que es un gran gusto poder tener a Antonella, que ya está ahora residiendo en Bruselas y dirigiendo la empresa consultora P. Andy Escenarios, ¿no? Y también nos acompaña Elena Díez Pinto, guatemalteca. Elena es una diseñadora y facilitadora muy experimentada sobre procesos de diálogo democrático multiactor para la construcción de paz y desarrollo sostenible, ¿no? Ha trabajado en la formulación participativa de políticas públicas, estrategias de desarrollo y en la construcción de escenarios en diversos campos, ¿no? Y en el análisis y prevención de conflictos, democracia, justicia, igualdad, gobernabilidad, juventudes, desarrollo rural, medio ambiente, etcétera, ¿no? Y ha coordinado proyectos de desarrollo internacional con organizaciones públicas, privadas y de desarrollo en América Latina y el Caribe, Europa y Asia, formando parte de equipos internacionales multidisciplinarios y multiculturales. Así que es un gran gusto poder compartir este panel con ustedes. Eh, Tenemos una hora para exprimirlas. Eh, este panel también tiene un espejo de aplicación que va a ser el próximo viernes sobre experiencias prácticas aplicadas. Entonces, hay que ir viendo este espacio en referencia del otro también, ¿no? Nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a tener primero una presentación de cada una de ellas. Va a empezar Antonella con 10 minutos en los cuales nos van a contar un poco el enfoque que ella ha ido utilizando desde el enfoque PAPEP, tratando de hacer énfasis en los propósitos del enfoque, quiénes son los participantes, cómo se da el proceso y qué herramientas metodológicas se dan. Después, Elena va a hacer lo mismo, una presentación de 10 minutos con estos temas para presentarnos el enfoque de prospectivo que ella ha venido trabajando ya de hace varios años, ¿no? Entonces, yo les digo que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, las vamos a ir recogiendo para que después al final podamos retomarlas. Sin más, Antonella, te dejo el espacio para la presentación. De acuerdo, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Veo que hay participantes de varios países. No tenemos mucho tiempo, así que voy a comenzar con la presentación, esta breve introducción que decíamos primero a la prospectiva, ¿no? Porque esta palabra tal vez no es tan común o conocida, pero antes de entrar a entender qué es la prospectiva, tenemos que entender que esta herramienta, este modo de pensamiento sirve en contextos particulares y contextos que tienen que ver mucho con el momento en el que estamos viviendo. Son contextos que están caracterizados por complejidad, por incertidumbre, por interdependencia y por una necesidad de innovación. Eso quiere decir, como ven ahí, que hay, digamos, múltiples niveles de complejidad. Podríamos decir que hay la intersección de una complejidad social, porque hay muchos actores involucrados en los desafíos y los problemas que enfrentamos. Son problemas además dinámicos,
donde causa y efecto no están tan están separados y no es tan fácil una conexión lineal. Y también son problemas, especialmente después de lo que vivimos con la pandemia, que requieren un abordaje generativo de innovación. Y todas estas complejidades y los múltiples desafíos en diversos planos se unen. Y es por eso que necesitamos un abordaje y un modo de pensamiento un poco fuera de lo usual. Un abordaje que sea participativo en el sentido que requiera realmente de la pluralidad de miradas y de tratar también de encontrar puntos en común y de convergencia. Hay un gran problema de legitimidad, lo sabemos en este momento, entonces hay que tratar de manejar esa pluralidad de actores. Por otro lado, necesitamos, por esta complejidad, tener un abordaje sistémico, es decir, ver no solo cada problema por su cuenta, sino las conexiones entre los distintos problemas. Y como les decía, necesitamos la habilidad de innovar, de entender, como veremos que vamos a hablar mucho de futuro, entender también cuál es el futuro emergente, es decir, captar tempranamente las señales de lo que puede pasar en el futuro. Y para todo esto, la prospectiva realmente puede ser una herramienta muy interesante en estos momentos de complejidad, como les decía, y también que en el fondo tienen un potencial, digamos, de conflicto, pero también de transformación. Es decir, hay un potencial de transformación en estos momentos de crisis y de complejidad particular. Viendo, digamos, este contexto, podemos pasar justamente a entender entonces qué es la prospectiva. La prospectiva, tal vez han escuchado la palabra foresight en inglés, que básicamente es una exploración estructurada del futuro, es decir, de las posibles evoluciones de la situación actual o de un tema específico que estamos analizando, entendiendo, digamos, a partir de las condiciones del pasado, de las tendencias que nos jalamos de atrás, pero también, como les decía, de la fuerza del futuro que jala para adelante y sobre todo de las decisiones que los actores y el juego de actores toman. Por eso, digamos, la prospectiva no quiere adivinar el futuro, sino lo que quiere es identificar esas tendencias y esos posibles acontecimientos claves que nos pueden dar pistas sobre los distintos futuros posibles. No vamos a ahondar, pero es una disciplina que se ha desarrollado en el tiempo y que de alguna forma es la intersección entre una mirada de la planificación estratégica, porque al final esta mirada del futuro nos sirve para planificar el presente, de estudios de futuro propiamente dichos, y también sale, digamos, mucho del análisis de políticas públicas, de esa mirada de lo público, de quienes necesitan gestionar justamente el bien público, la complejidad, la multiplicidad de actores. Y también, como veremos, es una disciplina que ha ido evolucionando en el tiempo. Antes se tenía un enfoque más deductivo, más predictivo también como intención. Ahora estamos yendo hacia enfoques muchos más exploratorios, más participativos y, como les decía, con esta lógica de entender lo emergente y la innovación, y no entonces una planificación lineal. Hay distintos enfoques, aquí vamos a ver dos, sobre todo los que se han desarrollado con fuerza en América Latina. Yo les voy a hablar del papel, pero hay unos elementos en común entre estos enfoques que trabajan prospectiva, y les podría decir que son 4. Primero es que nos concentramos, como veremos, en las fuerzas motrices, es decir, un poco esos factores determinantes del futuro. Entre toda esa complejidad, la perspectiva y la metodología nos ayuda a entender aquellos elementos que de verdad son importantes y son los que empujan más que otros a determinar el futuro. Como les decía, vamos a analizar el juego de actores, el papel que los actores tienen con sus comportamientos y sus decisiones en determinar uno u otro de los futuros, y por ende la centralidad de la perspectiva tiene que ver, el concepto central en la perspectiva es el de escenarios. Y finalmente estos escenarios, como les decía, nos tienen que orientar para tomar decisiones, para definir nuestras estrategias, ¿no? Vamos adelante. Ya les dije que era un enfoque sistémico, multidimensional y que conecta pasado, presente y futuro.
¿Por qué necesitamos construir escenarios? ¿Para qué nos pueden servir? Bueno, un escenario primero que todo es una narración, ¿no? Una historia que describe un futuro posible, pero no hablo de futuro en singular, sino de posibles futuros, justamente porque el abordaje de la perspectiva nos ayuda a mirar para adelante, pero a partir de una mirada plural. No hay un solo futuro, una sola dirección, sino que hay varias. Y lo que nos ayuda es a pensar a partir del futuro, es decir, identificar esa imagen de futuro que tenemos y ir para atrás hacia el presente y reconstruir entonces cuál es la ruta que nos sirve para alcanzar, cuáles son los acontecimientos, las decisiones, los factores que pueden intervenir para determinar esas distintas trayectorias posibles. Entonces, como les decía, no es que estamos mirando al futuro por querer adivinar, sino porque queremos orientar las decisiones. Entonces, la perspectiva fundamentalmente es una herramienta para la toma de decisión, para orientar esas decisiones, pero también, como les decía, con flexibilidad y con pluralidad, porque los futuros evolucionan, los acontecimientos ocurren y por ende nos dan un marco de referencia flexible dentro del cual la realidad se mueve con trayectorias no lineales, para arriba, para abajo, pasa de un escenario a otro. Básicamente eso nos sirve como brújula para manejar el cambio, la transformación y por ende para tener un poco este pensamiento estratégico, ¿no? Otro elemento central que les mencioné es el de la pluralidad de los procesos. Entonces lo vamos a ver ahora a través del enfoque PAPEP. Voy a entrar un poco en la especificidad de este enfoque. Bueno, es un PAPEP, como lo dijo Santiago, es un proyecto del PNUD, es un proyecto de análisis político prospectivo basado en escenarios y como lo dice la palabra, nace primero en el PNUD, entonces con una lógica de desarrollo, ¿no es cierto? Pero como ven aquí en esta intersección de círculos, también nace en un momento en los años 2000 en el cual la región estaba, bueno, comenzando un periodo muy turbulento, caracterizado por crisis de gobernabilidad, tensiones, disputas por el cambio, básicamente, y entonces está, digamos, inserta en este proceso democrático, ¿no? El desarrollo, pero la centralidad de esa dinámica democrática, de esa interacción. Y el tercer elemento es justamente la centralidad de los actores políticos, de los tomadores de decisión. Estos tres elementos caracterizan a este enfoque específico del PAPEP, entonces es para el desarrollo y para la paz, por supuesto, pero digamos a partir un poco de esta mirada de la democracia y de la política. Por ende, conectando a lo que les dije anteriormente, el PAPEP y este enfoque ayuda para que quienes tomen decisiones lo hagan entendiendo bien lo que está en juego, porque nos ayudan los escenarios a entender las implicaciones de largo plazo y no solo de corto de las decisiones que tenemos hoy y no solo de las nuestras, sino cómo se conectan nuestras decisiones con las de otros actores. En segundo lugar, pensando justamente en el futuro, y eso para los políticos a veces es un poco difícil porque están mirando obviamente el, digamos, retorno de corto plazo, pero los objetivos de desarrollo van más allá, tomando en cuenta todos los intereses, ¿no? Y como les decía, ese juego de actores determina al final la flexibilidad, la viabilidad, disculpen, de los escenarios. Es decir, hay escenarios ideales que nos gustaría que fueran así, pero si analizamos el juego de poder también, ¿no? De intereses de actores, solo algunos se pueden materializar, por lo menos en el corto plazo. Y además, siendo PNUD y trabajando en contextos democráticos, como les decía, se trata de tomar decisiones que sean justamente democráticas, que piensen en las demandas y las necesidades, las expectativas de los ciudadanos. Por eso, otra característica de este enfoque es tener muy en cuenta las percepciones y los intereses de los actores y de los ciudadanos en particular.
Otro elemento, digamos, importante, ¿no? de este enfoque que es conectado a lo que les decía, son sus áreas de aplicación. Siendo Naciones Unidas y trabajando con este contexto, básicamente las áreas de aplicaciones han sido 4, con una agregada en el tiempo del PAPEP. Primero, como les dije, nació en un contexto de América Latina muy turbulento, entonces es el de prevención de crisis sociopolíticas. El segundo, el campo, área de aplicación es justamente la promoción de diálogo político y diálogo democrático. Entonces, estos procesos han sido facilitados, digamos, a través, obviamente, de equipos que son expertos en eso, pero también usando herramientas como la prospectiva, que, como vamos a ver, ayudan de alguna forma con la visión que construyen conjuntamente a encontrar convergencias, visiones comunes, entendimientos, por lo menos en algunos temas concretos. La tercera aplicación es justamente un análisis, ¿no?, del desarrollo, de los que son los escenarios de desarrollo y el debate en torno a ellos, o cuando se trabajaba con gobiernos, el análisis de la toma de decisión sobre estas opciones de desarrollo. Y el cuarto tema era más vinculado a la política pública. Como les dije, los escenarios sirven para la planificación estratégica y por ende también para la planificación incluso participativa de políticas públicas. Finalmente, hay un uso, digamos, más interno de Naciones Unidas, es decir, un análisis de contexto de lo que puede pasar en un país, de análisis de gobernabilidad y desarrollo para plantearse su propio posicionamiento, su propia agenda de desarrollo. El PAPEP ha trabajado básicamente a lo largo de 20 años con más de 80 intervenciones en América Latina, pero ha exportado también la metodología fuera de la región con experiencias piloto en otros 3 continentes en aproximadamente 25 países. Pero aquí lo que nos interesa es entender, además de las aplicaciones PAPEP, ¿qué otras aplicaciones? Porque, como les decía, hay una evolución en el tiempo, ¿no? Y básicamente, bueno, se han aplicado los escenarios para construir visiones de país, planes de desarrollo en lo nacional, en lo territorial. También se han utilizado los escenarios como herramienta para innovar en lo tecnológico, en varios ámbitos donde se requiere realmente la innovación y también como elemento de prevención de riesgos. Y últimamente se está enfatizando mucho, incluso desde la UNESCO, lo que es un poco un enfoque de future literacy, o sea, es decir, que todos tenemos una capacidad innata de pensamiento estratégico basado en el futuro y que necesitamos ejercitarla, desarrollarla en muchas formas. Entonces, también hay este tipo de aplicaciones. Pero antes de pasar más adelante, yo quisiera, porque sé que estoy hablando con muchos practicantes y facilitadores de procesos de diálogo y mediadores, y también, digamos, personas que trabajan en pro del diálogo, de la construcción de paz, ahondar sobre las aplicaciones posibles y el potencial, porque algunas se han hecho y algunas se pueden seguir profundizando para este campo de trabajo. Entonces, yo aquí, para claridad, de alguna forma dividí en 2 partes, ¿no? Lo que tiene que ver con prevención y transformación de conflictos, entonces con la gestión de la conflictividad en sí, y me parece que hay por lo menos algunas pistas importantes que se están ya testeando en varios campos. Por un lado, el análisis prospectivo puede enriquecer el análisis de contexto que se usa en el análisis, digamos, requerido para entender cuál es el contexto de los conflictos. El análisis del conflicto en sí, con sus distintos pasos, puede ser, digamos, enriquecido y se puede, de alguna forma, interrelacionar con los escenarios que se pueden realizar sobre el conflicto, pero, como les decía, también sobre el contexto. También existen aplicaciones de los escenarios para la evolución del conflicto mismo. Entonces, por ejemplo, en sistemas de alerta y respuesta temprana, se pueden insertar mecanismos de análisis de escenario para entender los escenarios del conflicto. Y para eso, entonces,
si estas herramientas, digamos, de análisis, ¿a quién le pueden servir? Pues, por un lado, a los facilitadores y a los mediadores o a las instituciones que tienen ese rol en un proceso que está gestionando y transformando un conflicto, pero también podrían servir para los actores involucrados en una situación conflictiva para encontrar sus propias estrategias de incidencia y de relacionamiento con los demás actores, es decir, entender cuáles son esas variables claves, esas decisiones importantes que pueden incidir en su propia estrategia. Y por lo que se refiere en realidad en relación a la promoción del diálogo y la cultura de paz, lo importante aquí es subrayar que no se trata solo de una serie de metodologías o de herramientas, sino que se trata de un proceso participativo de reflexión estratégica. Y en ese sentido, estos procesos producen cambios en la forma de ver el futuro, de ver las distintas opciones posibles y muchas veces, y lo hemos visto en la práctica, generan, digamos, insights, generan momentos de conciencia, digamos, de elementos nuevos que facilitan la convergencia, el diálogo. Entonces, estos debates multiactor pueden servir para la exploración, en este momento, sobre todo la pandemia, después de la pandemia, de nuevos modelos de gobernanza, de desarrollo, justamente en estos procesos participativos y pueden de alguna forma ayudar, como lo han hecho en el pasado, a generar condiciones para ir identificando acuerdos y pactos. Por ende, digamos, creo que para los practicantes de esta área puede ser realmente una herramienta interesante. De hecho, las Naciones Unidas mismas, digamos, han de alguna forma vinculado el tema de la perspectiva a lo que es el Objetivo de Desarrollo 16, y a la meta 16.7, que habla justamente de procesos democráticos de toma de Anto, decisión tal vez mayormente vamos cerrando inclusivas. un Sí. poco. Sí, justamente era un poco este el concepto final, ¿no? Entonces, es una herramienta útil para esta democratización de los procesos. Más adelante, después de la otra presentación, podemos ahondar en las herramientas metodológicas, pero voy a dejar espacio a Elena para ver otro tipo de abordaje. Adelante. Excelente. Muchísimas gracias, Anto. Vamos a tener un poco de tiempo después para profundizar con las preguntas, ¿no? Elena, si nos compartes tu experiencia en este tema, adelante, por favor. Muy bien, solo estoy esperando que me monten. Aquí está ya la presentación. Muy buenas tardes, buenos días. Gracias a todos de todos los lugares en Argentina, de todas las provincias. Están de Buenos Aires, Moreno, Dios mío, de La Plata y de Panamá. Hemos visto compañeros que se han estado reportando. Así que yo les voy a hablar sobre la planificación transformadora de escenarios, que realmente tiene muchos aspectos similares a lo que Antonella había estado explicando, con la variante que en este caso la planificación transformadora por escenarios no solo se aplica, por ejemplo, con los gobiernos, sino que puede ser aplicado por organizaciones o también por ciertos sectores, organizaciones, grupos que quisieran conversar acerca del futuro. Entonces, no me está funcionando el botón para poder avanzar, pero voy a seguir adelante. Solo para definir que la planificación por escenarios es un enfoque metodológico que realmente viene o se inició en el entorno militar hace alrededor de la Segunda Guerra Mundial para identificar cuáles eran los desafíos emergentes y posteriormente, desde hace unas décadas atrás, se ha venido utilizando para empresas, para organizaciones y en contextos sociales, por la utilidad que tiene precisamente, como hablaba Anto, de
explorar el futuro y para tratar de adoptar decisiones estratégicas en contextos que son económico, política y socialmente complejos. Sigo sin que me funcione la presentación. Santi, si me ayudas con eso. Muy bien. Aquí estamos. Gracias. Los escenarios, es muy importante comprender que lo que es un escenario es una historia sobre lo que podría pasar, no lo que va a pasar, no lo que debería pasar, pero lo que puede pasar. Es decir, que es una hipótesis consistente sobre el futuro, la cual debe ser un escenario, debe ser relevante, debe ser desafiante, no ir a lugares comunes, debe ser creíble y debe ser claro. Es muy importante comprender que los escenarios no son pronósticos o predicciones sobre lo que va a ocurrir y tampoco son recomendaciones o planes sobre lo que debería ocurrir, sino que son historias construidas mediante el diálogo para prefigurar lo que podría ocurrir en un periodo de tiempo. Y esto es muy importante porque a veces no se comprende que los escenarios, el proceso de construcción de escenarios realmente es un proceso estructurado, es un proceso sistemático y es un proceso robusto. No es solo juntarse a hacer algunos pensamientos e ideas, a compartir algo de lo que podría pasar, pero está fundamentado, digamos, en hechos basados en evidencia, pero también muchísimo a través del diálogo. Voy con el siguiente a ver si me funciona la presentación. Aquí vamos. Pienso que la presentación está un poco más despacio que llega con un retraso. Bueno, en los procesos de escenario, ¿cuáles son las características de los procesos? Tenemos que tener un propósito, participantes y proceso. ¿Cuáles pueden ser los propósitos de un proceso de los procesos de escenarios? Hay varios. En general, esta es una definición muy general, buscan resolver problemas sociales complejos que no están siendo tratados adecuadamente por las instituciones existentes. Es muy importante porque los escenarios no buscan reemplazar lo que las instituciones democráticas, lo que un congreso, un ministerio, una secretaría están haciendo, sino más bien complementarlas. Segunda característica son los participantes. Digamos, la idea de un microcosmos es que los participantes deben de ser un microcosmos del sistema que está generando el problema y por eso deben ser y formar parte de la solución. Si yo estoy tratando un problema de educación, el microcosmos van a ser los maestros, van a ser los sindicatos, van a ser los estudiantes, que es muy diferente del microcosmos si yo voy a estar estudiando la salud, que van a ser los médicos y las enfermeras. Pero lo que sí es muy importante es que la gente que es parte del problema puede ser parte de la solución. Luego, en cuanto al proceso, Antonella nos decía cómo en estos procesos van entrando múltiples actores. Pues así es. Es un proceso multiactor a través de un diálogo multiactor que permite ir construyendo confianza entre actores diversos para preparar esos escenarios, para alcanzar ciertos acuerdos sobre acciones concretas. Ahora bien, ¿cuáles son más enfocado en términos de los propósitos que pueden tener los procesos de escenarios? Pueden tener muchos usos. Puede ser que lo que busquen es desafiar los modelos mentales existentes y entonces mejorar la calidad del pensamiento y los atascos en una conversación estratégica. Pueden buscar incidir y transformar. Pueden buscar identificar los retos que hay en la política, las oportunidades, las opciones o los pasos a seguir. Pueden informar diálogos, debates y decisiones, es decir, generar insumos para poder informar otras decisiones que los actores deben de tener. Puede ser que el objetivo sea, en estos escenarios voy a involucrar actores gubernamentales o no gubernamentales que son clave para atender mi problema, porque si no los invito y si no los hago parte de este proceso, no voy a poder seguir adelante. O puede ser identificar y generar opciones robustas
e innovadoras, es decir, generar insumos de calidad para otros procesos. En cuanto a los actores, aquí hay dos diferencias importantes que hacer. Hay un círculo creciente de actores del proceso y de participantes del proceso. Generalmente estos procesos inician con un paladín, con una persona que tiene pasión o que ha identificado los problemas y dice, aquí es necesario hacer un proceso de escenarios. Empieza con ese pequeño círculo. Hagan de caso que ustedes están tirando una piedra al agua y van generando esos círculos crecientes. Luego se busca quién puede promover un proceso de diálogo. O sea, no, porque quién lo promueve, quién lo convoca es muy importante. Pues en algunos casos busca uno actores muy neutros, en otros casos va a buscar otro tipo de convocantes y promotores. Es una pregunta importante. Y luego esos promotores involucran a un tercer círculo, que es lo que se llama un equipo de escenarios, que son un conjunto de líderes que tengan influencia sobre el tema, que son parte de ese microcosmos que debe de participar. Y a su vez, esos líderes van incidiendo en otros líderes formales e informales que están en la sociedad, ¿verdad? Generalmente estos procesos requieren de una infraestructura sólida de gestión o un secretariado profesional que los lleve a cabo, porque no pueden ser, es un error común, no pueden ser asumidos todos estos procesos por parte como una segunda tarea de alguien más, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esos actores, por ejemplo, si estoy conversando con respecto a los actores que hay en un equipo típico de escenarios en el área social, puede ser actores, digamos, estoy hablando de el equipo de escenarios acá. Puede ser que venga gente de la academia, de asociaciones empresariales, de organizaciones indígenas, de jóvenes, de grupos de mujeres, sindicalistas, organizaciones no gubernamentales. Este es realmente el microcosmos que hay que definir, ¿verdad? En cuanto al proceso, hay un proceso, el proceso para co-crear o para ir creando escenarios que sean útiles es el siguiente. Primero, uno estructura estos procesos tal vez en unos 2 o 3 talleres en donde lo que va tratando es de entender preguntas como esta. ¿Cómo está viendo un grupo conjunto como el que estamos viendo? ¿Cómo está viendo la realidad actual? ¿Cuáles son los supuestos que están manejando las personas? ¿Qué pregunta nos estamos haciendo con respecto al futuro? ¿Qué hemos aprendido de las partes, verdad? En cuanto al todo que puede emerger de un futuro que viene hacia adelante. Y la pregunta clave en esto es, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podría suceder? ¿Qué podemos aprender de nuestras experiencias, verdad? Esa es una primera parte de este proceso. El segundo, por ejemplo, la segunda parte puede ser en un segundo taller que uno invita a la gente para participar. ¿Cuáles son las incertidumbres estructurales clave? ¿Qué escenarios son posibles? ¿Qué escenarios son más útiles? ¿Cómo se pueden comparar los escenarios unos con otros? Fíjense que Anton les hablaba de la incertidumbre, porque esta es una parte muy importante en la prospectiva, es identificar en dónde está lo que todavía es incierto, porque sobre lo que es incierto es sobre lo que se puede incidir. Lo que ya no es incierto, lo que es cierto ya no tiene un campo para poder influenciar. En cambio, lo que todavía es incierto, ese es el rango, en las incertidumbres es ese rango en el cual se puede todavía hacer algo y ahí es donde se concentra la acción de los escenarios. No puedo pasar la siguiente lámina, ahí estamos. Esto es lo que les estaba conversando. Es como en un primer taller las preguntas, en un segundo taller los escenarios más útiles y luego en un tercer taller es donde realmente se definen las narrativas de cada uno de los escenarios que se ha elegido, se redactan, se revisan de forma creativa. La siguiente.
¿En qué cuerpos de conocimiento se basa la planificación transformadora de escenarios? Y van a ver ustedes que se basa en este enfoque similar a lo que mencionaba Antonella. Primero, en un pensamiento sistémico que ha sido impulsado por Peter Senge de MIT. El segundo rango es el tema de la complejidad, que también nos mencionaba Antonella, que hay una complejidad dinámica, social y generativa. Y también principalmente en la teoría U, que es la teoría U de Otto Scharmer, que la vamos a ver a continuación, y de las formas de escuchar y de hablar. La siguiente. El pensamiento sistémico es esto, ¿verdad? Nosotros tenemos, ahí hay un iceberg, está sumergido casi todo. Lo que está visible a nuestros ojos es a nivel de eventos, pero sabemos que abajo de los eventos o de los conflictos, en este caso puede ser conflictos o desafíos, hay ciertos patrones, hay una estructura sistémica y hay ciertos modelos mentales que están provocando ese evento que se mire en la superficie. Y la apuesta es que la habilidad para comprender e influir y en esto preparar los escenarios es tan importante, depende de qué tanto conocimiento y tan estructurado conocimiento tenemos con respecto a lo que está pasando. Y esto obviamente requiere profundizar en el entendimiento, en la comprensión de esa pregunta tan simple que es a la vez tan compleja. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, siguiente. Ese es un cuerpo de pensamiento. El segundo cuerpo de pensamiento, vamos a ver si no lo pone en la pantalla, es que precisamente hagan de caso que aquí el iceberg está hasta arriba, aquí se mira una U, que esa flecha que ustedes ven ahí, y el desafío es precisamente que lo que está en la superficie hay un desafío y uno puede responderlo, hacer una respuesta que reacciona nada más a ese nivel de superficie. Pero realmente la respuesta sistémica profunda que puede realizar una transformación en el sistema es ir más profundo, así como aparece aquí en el iceberg, descubrir cuál es la realidad actual y crear una nueva realidad. Y para eso lo esencial es entender qué es lo que está pasando. Siguiente. Y en esto yo quería concentrarme un poco esta es la teoría U. Y en la teoría U lo que es muy importante es que para el caso de los escenarios empieza en ese primer puntito haciendo una convocatoria a los líderes del sector, de ese microcosmos que hemos hablado, que sean influyentes, que sean perspicaces, que puedan, que representen el sistema, que puedan tomar decisiones y que puedan también, que sean muy conocedores del sistema. Luego también en esa U, este grupo que se escoge y se convoca, observa qué es lo que está pasando en el sistema y las partes del sistema. Pero para observar, esa observación no es un acto, digamos, pasivo. La observación requiere que las personas conversen unas a otras porque es una fuente de información, que visiten ciertos lugares para poder entender qué es lo que está pasando. Si yo quiero entender el sistema de educación, tengo que ir a ver las escuelas, tengo que ir a ver cómo están trabajando los maestros, tengo que ir a ver cómo están los alumnos. Entonces hay una observación del sistema y eso nos permite en esta parte de la U, ya, digamos, ya bajando como por esta etapa, nos permite empezar a construir escenarios que se construyen, se llega al fondo de la U donde se toma conciencia de qué es lo que está pasando, pero también de qué es lo que puede hacerse y los escenarios se construyen en esta parte y luego se cristalizan ideas, se cristalizan visiones, se modelan algunos laboratorios de cambio, por ejemplo, y se generan ciertas iniciativas. Voy a la siguiente. Y por último, el último, digamos, cuerpo de conocimiento y de concepto es que en estos procesos transformadores de escenario se necesitan formas diferentes de hablar y de escuchar. Si ustedes ven acá estos cuadrantes de abajo
son cuadrantes un poco más negativos en el sentido que es una manera, nosotros podemos hablar así, donde solo descargamos. Esto se refiere a pláticas amables, como cuando uno se para en un lugar, dice los buenos días, habla del clima. Ahí no tenemos, estamos hablando sobre el todo, ¿verdad? Y no estamos generando nada nuevo, es una forma de hablar también. La otra forma que es muy usual es debatir. Tampoco estamos generando algo, pero por lo menos estamos hablando de las partes. Yo estoy debatiendo, ¿verdad? Pero no estoy generando nada nuevo, solo tengo un intercambio de ideas, a veces muy fuerte. Las maneras más positivas para hablar y escuchar están en los cuadrantes de arriba. Es cuando uno puede dialogar sobre el todo, ¿verdad? O puede dialogar sobre las partes, pero hace una autorreflexión y hace preguntas y siente empatía con otras personas. Eso eleva como que la resonancia, o eleva esa vibración del diálogo que uno siente que está conectado con otra persona. Y por último, es la otra manera de ver, es la parte de presenciar, ¿verdad? Es cuando uno está en un grupo y siente que la manera en que está hablando del todo, pero está buscando que surjan cosas nuevas y uno se siente parte de un grupo de una manera muy especial, como que estuviera realmente en una comunión. La siguiente. Ya hablamos Antonella habló bastante del tema de las dimensiones de la complejidad y solo recordar que cuando trabajamos con escenarios estamos trabajando con una complejidad dinámica porque la causa y el efecto están distantes en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Y porque hay el enfoque eficaz cuando se tiene causa y efecto distantes en el tiempo, como muchos de los temas de los conflictos, ¿verdad? Tienen cuando nacieron muchos años antes y ya no tienen, bueno, ha pasado mucho tiempo y siguen sin resolverse. Entonces, necesita el enfoque eficaz para ese tipo de complejidad, es tener un enfoque sistémico, es entender todas las partes, no solo una parte, no es tener a un experto que resuelva, sino es tener todas las partes. La segunda, a ver si me ayudan con la presentación, porque no pasa, es la complejidad social que requiere definitivamente en lo social hay muchos actores que tienen diversas perspectivas, diversos intereses, entonces requieren un enfoque mucho más participativo y por supuesto lo generativo es porque nosotros sabemos que el futuro es desconocido e incierto y no podemos aprender solo de experiencias pasadas y extrapolar los pronósticos, sino que hay un trabajo de aprender con las personas juntos, digamos, y aprender a leer todo eso que está emergiendo del pasado. Siguiente. Bueno, y aquí con esto voy a cerrar la presentación hablando de algunos de los resultados típicos de procesos de escenarios sociales, porque hay, como les decía, hay escenarios también empresariales o de organizaciones particulares, pero en los escenarios sociales que involucran actores diversos de la sociedad, lo típico que se logra son relacionamientos entre diferentes partes de un sistema y entre diferentes grupos de interés que facilitan el trabajo sobre objetivos comunes en forma de redes y alianzas. Ese es un resultado típico de estos procesos. Segundo, que se precisa la intencionalidad de las personas que van conformando el sistema y definen los compromisos de las personas sobre lo que debe hacerse a la luz de los escenarios. O sea, los escenarios dan una ruta, pero lo que viene después es el trabajo conjunto de la sociedad para poder, ya sea evitar que algún escenario se dé o generar nuevas políticas, nuevas estrategias para que el escenario deseado se lleve a una realidad. También contribuyen mucho estos procesos para definir las capacidades necesarias para liderar los cambios en un sistema y para liderar las transformaciones que se requieren. Contribuyen a emprender y a renovar acciones que los líderes y los ciudadanos involucrados transforman en nuevas realidades, ¿verdad?
sí permite, digamos, el escenario no se queda solo en un ejercicio indicativo, hay la posibilidad de emprender acciones, análisis y tomar acciones conjuntas, pero digamos con opciones mucho más claras. Y por último, hemos hablado de los modelos mentales que se reenmarcan, es decir, hay nuevas maneras de ver y de actuar sobre la base de una mejor comprensión de la realidad. Y en este punto, solo compartir con ustedes una experiencia de hace algunos años en donde pusimos en el mismo espacio a compartir a gente que venía de diferentes realidades y fue, ¿Me digamos, cada avisas? uno tenía Excelente, prejuicios. Elena. Quizás podemos ir ya cerrando para pasar a las preguntas Sí, más específicas. perfecto, perfecto. Entonces, en esta experiencia nada más, la gente había llegado con ciertos prejuicios, con ciertos mapas mentales, y lo que ocurrió fue que al final de los ejercicios, esos mapas mentales se quebraron y hubo una nueva manera de ver y de sentir a las personas. Con eso cierro. Muchas gracias, Santi. Excelente, muchísimas gracias. La verdad que es muy apasionante poder escuchar, digamos, los diferentes enfoques y poder compararlos. Yo quisiera hacerles, no tenemos ya mucho tiempo, voy a resumir una preguntita, digamos, para que puedan retomar, ¿no? Una pregunta condensada. Si es que tendrían que privilegiar, digamos, alguna herramienta metodológica específica, eh, ¿cuál sería esa herramienta metodológica específica? Y la otra pregunta que creo que es importante, ¿cuáles consideran ustedes que son los desafíos que estamos viviendo ahora o que tienen que enfrentar estos enfoques o la aplicabilidad de un enfoque de análisis prospectivo en la actual coyuntura regional? ¿Cómo se tienen que adaptar estos enfoques, estas metodologías, para que realmente sean un instrumento útil, digamos, para los mediadores, para los gestores de conflicto, para los analistas, para los actores políticos, etcétera? ¿Qué desafíos tienen estos enfoques de adaptabilidad, ¿no? Herramientas, con cuál se Ujú, quedarían, digamos, de las sí, tantas que hay, y ujú, qué desafíos de adaptabilidad de estos enfoques para que sean verdaderamente ujú, útiles, o más ujú. útiles en todo caso. ¿Quién va Si primero? quieres, comencemos, si mantengamos el orden, ¿no? Para ir Ujú. variando. Ok. Dale, Anto. Sí, entonces, sobre las herramientas, efectivamente, es importante decir que hay una variedad de herramientas y que la perspectiva es muy flexible, se puede adaptar, digamos, a las necesidades con procesos más estructurados, más largos y con sobre todo, lo que cambia es sobre todo la investigación de campo con las fuentes primarias hechas ad hoc para cada proceso, o se puede, digamos, hacer ese análisis de contexto inicial basado más en información de alguna forma existente, secundaria. Pero lo que yo no dejaría detrás en cualquier proceso, en el análisis, en la primera parte, es mezclar dos cosas. Uno son los datos duros que podemos encontrar, estadísticas, información ya, digamos, existente sobre las tendencias estructurales, lo que decía Elena, lo que ya está en camino, está encaminado como una tendencia demográfica o las proyecciones económicas. Eso es todo muy importante, pero tiene que mezclarse con la percepción de los actores. Y por eso es importante, bueno, trabajar con ellos, si es posible, para los procesos, por ejemplo, de diálogo o de transformación de conflictos, pero también usar sondeos de opinión pública, usar información que exista que nos pueda dar, por ejemplo, a través de entrevistas en profundidad, la diversidad y mapear lo que son los consensos y donde hay las áreas de disenso. Eso es muy importante. Y por último, en la parte, digamos, de herramienta que tiene que ver con la construcción de escenarios, hay una matriz que la podrán googlear y ver, que es muy importante, que es la matriz de Schwartz, de Peter Schwartz, el fundador de la escuela americana, que es lo que sirve básicamente es para distinguir lo que decía Elena, entre esas decía, fuerzas motrices que influyen en el futuro, entre aquellas que ya de alguna forma están dadas y aquellas que son todavía inciertas, es decir, que tienen mayor probabilidad de cambio, porque eso nos va a ayudar, esa herramienta, para distinguir los dos tipos y elegir aquellas
áreas donde podemos trabajar e incidir. Eso es súper importante, es una sola herramienta, pero que nos resume mucho del trabajo de análisis. Y sobre los desafíos, muy rápidamente, yo podría mencionar justamente algo que anticipó Santi, es decir, tal vez el mayor desafío es tratar de que este campo, esta perspectiva pueda volverse cada vez más flexible a las distintas necesidades y pueda, digamos, volverse al alcance de actores de distintos niveles territoriales, pero también de distintos niveles, digamos, de formación, de competencias, porque hay algunos elementos centrales, como les decía, poder distinguir entre lo que en esa complejidad, lo que es más importante y lo que realmente podemos hacer y lo que ya está dado, que está al alcance de todos y son suficientes un par de, digamos, herramientas metodológicas y unas buenas preguntas para poder tener esa forma de pensamiento estratégico y tener claridad en nuestra acción sobre el cambio de nuestra propia organización, pero también de relacionamiento con los demás actores. Así que yo diría que esa es la principal estrategia y hago aquí un llamado final, digamos, de trabajo conjunto entre prospectivistas y facilitadores y personas especialistas en transformación de conflicto para poder mezclar justamente esas herramientas metodológicas e insertar en esas pistas que yo antes anticipé, de una forma mucho más integrada la perspectiva en el campo de la facilitación y transformación de conflictos. Excelente, gracias, Santo. Uh-huh. Adelante, Elena. Bueno, en el caso de la planificación transformadora por escenarios, yo creo que hay como dos momentos importantes. Al inicio, una parte muy importante es el desarrollo de entrevistas individuales con los actores que van a participar en los procesos. Es muy importante porque uno va recogiendo puntos de entrada importantísimos para poder luego diseñar un proceso de diálogo y segundo, para ir entendiendo cuál es el sistema en que uno va a intervenir. Entonces, esas entrevistas son muy importantes. El segundo es el mapeo de actores. Es muy importante que saber distinguir muy bien quiénes son los que deben de sentarse a dialogar. Porque como yo lo he dicho otras veces y lo hemos conversado, es muy diferente un actor que necesita solo ser consultado o informado a un actor que necesita sentarse a dialogar. Y por eso el mapeo de actores es absolutamente indispensable. Y la segunda herramienta en estos procesos es la identificación con mucha claridad de las certezas y de las incertidumbres clave para poder fundamentar los escenarios sobre esos temas. Yo diría que eso es, y digamos ya en el proceso, nosotros en estos procesos que hemos facilitado ha sido muy importante. También no es un proceso tan racional, también uno entra mucho su corazón y tratar de escuchar las historias que la gente lleva a estos procesos es una herramienta muy buena. Excelente. Porque además nos acerca muchísimo al corazón de lo que se está discutiendo. Y por último, en el tema del desafío, yo creo que estos procesos implican siempre trabajar con el estado de la democracia en cada lugar, en cada contexto. Y quizás el desafío más grande es que si las democracias están en deterioro, probablemente estos procesos no sean tan bien recibidos por quienes detentan el poder en algún momento, porque son procesos democráticos que requieren realmente de la apertura y de la participación de actores. Entonces, si hay esa apertura en una sociedad, eso está bien, pero si no, el desafío es poder llevarlos a cabo y convencer. Eso diría yo. Excelente, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Y la verdad que se han dejado muchísimas ideas y muchísimas
luces, ¿no? Sobre los enfoques, sobre la utilidad, sobre la importancia del análisis prospectivo, ¿no? En el chat hay muchísimas reacciones positivas. Hemos compartido ahí en el link del material del manual de análisis prospectivo del PNUD, PAPE, para que lo puedan descargar, y me imagino que también vamos a tener un espacio para compartir las presentaciones. Quizás termino, digamos, resumiendo algunas ideas fuerza que me parecen súper importantes, ¿no? Tenerlas presentes. Creo que la utilidad esta de los escenarios, sobre todo para uno, no son, o sea, son procesos sustantivos sistemáticos, ¿no? O sea, metodológicos, que eso creo que ese es un tema muy importante, no, los escenarios no se sacan del sombrero, ¿no? Son procesos multiactor, fuertes, sistemáticos, con mucha rigurosidad, ¿no? Eso creo que es una idea clave. La otra idea clave que me parece es que los escenarios sirven además para poder tener esta conciencia estratégica de cuáles son las decisiones portadoras de futuro, ¿no? O sea, para que nos puedan llegar y guiar hacia a los mejores escenarios o evitar los peores. Creo que ambos enfoques nos ayudan muchísimo a clarificar esto, ¿no? Y estas decisiones portadoras de futuro justamente salen de estos procesos de dialógicos, deliberativos, multiactor, etcétera, ¿no? Y todo esto nos va a servir justamente para poder navegar la incertidumbre y la complejidad creciente que existe, ¿no? Y termino, digamos, diciendo que todo esto tiene también un enfoque, si bien riguroso, pero flexible en la aplicación, ¿no? Justamente para poder adaptarse a cualquier necesidad de corto plazo, mediano plazo, de política pública, de decisión política, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esas son ideas muy, muy fuertes y que son necesarias, digamos, rescatar de lo que ustedes ya han ido exponiendo. Con esto creo que termino. Les doy la última parte para que puedan despedirse cada una. Yo me despido. Muchísimas gracias. Gracias al Congreso. Gracias por el espacio. Y la invitación para el panel del viernes sobre la aplicación justamente práctica de estos enfoques en diferentes casos. Vamos a ver diferentes países con diferentes actores que los han utilizado. Entonces, la invitación está hecha. Viernes 16 a las 12, sí, a las 12:10, ¿no? 12:10. Adelante, 12:10 hora de Argentina, ¿no? Viernes 16. Adelante, Anto, Elena, para la despedida. Sí, muchísimas gracias por sus comentarios y les invitamos realmente a esta continuación de la conversación el viernes y digamos, ahí van a ver justamente lo que ha podido, digamos, resultar en términos también de cambios, ¿no? Porque hablamos mucho de cambio y han habido resultados bastante importantes, tanto en niveles, digamos, altos como en temas específicos de conflictos, es decir, la mezcla de nuestras experticias y habilidades entre facilitadores y analistas perspectivistas, creo que realmente puede dar un aporte muy importante a América Latina en este momento y en general para los desafíos complejos que enfrenta el mundo. Bueno, yo solo decirles a todos y a todas muchísimas gracias, incentivarlos, motivarlos a que de los mediadores y facilitadores que estén acá, que realmente este es un campo, el campo de la prospectiva es muy lindo y que se necesitan muchas personas más que lo manejen. Así que es una invitación abierta para que averigüen y ojalá les hayamos dejado la semillita de la curiosidad por ahí. En la medida de lo posible, no sabemos todavía cómo poder enviarles más materiales. Yo no tengo un sitio web, pero sí tengo un documento en español que habla sobre la transformación de escenarios, así que trataré de enviárselos en la medida que el Congreso nos dé algunas herramientas para hacerlo. Así que saludos a todos y los esperamos el viernes.